WRMI presenta Moderna con Yadira Escobar. Amigos de Moderna, por todo el mundo y en especial mis compatriotas en Cuba, bienvenidos a otro programa. Breve, pero franco. Nuevo, pero persistente. Un saludo fraterno por estar allí en la distancia, con esa buena disposición que acercan a los corazones. Moderna, como medio alternativo, es una oportunidad para el pensamiento crítico. Y por eso estoy aquí, con toda la potencia de WRMI al servicio de una idea humanista, la de hacer costumbre entre nosotros el respeto. Tenemos que promover la tolerancia, estar a favor de la búsqueda de la verdad, por encima de todas las ideologías, de todas las pasiones, más allá de todas esas teorías sentimentales que estorban a veces al pensamiento limpio y que pueden conducir a la ignorancia y a su hermana de sangre, la violencia. Hoy vamos a pasar por Venezuela. Y como es la costumbre, tengo que señalar las fallas de la extrema derecha en el sur de la Florida. A esto me obliga el totalitarismo mediático que asfixia la libertad de expresión donde vivo. Y no es exactamente que no exista la libertad de expresión en Miami. Por supuesto que no es eso. Sino que la derecha impone a golpe sus visiones gracias a digamos que ellos controlan, sí, la mayoría de los medios hispanos y es difícil escapar. Si no estás consciente de su poder, nos dejan a nosotros pendientes de sus chismes, de sus mitos y su visión del mundo. Hay mucho dolor en cada tragedia humana provocada por la violencia política. Y como si no bastaran las enfermedades, las catástrofes naturales, como si no fuera suficiente que tenemos accidentes de vez en cuando, la derecha incrementa nuestras desgracias al conspirar contra lo nacional y lo popular. Desde hace unos días andan desbordados con la alegría malsana e enferma de que ya tienen un mártir en Venezuela llamado Óscar Pérez, y sobre el cual ocultan la evidente naturaleza terrorista de sus acciones dentro de una célula terrorista aniquilada ya por las fuerzas de la seguridad del Estado en Venezuela. Como nacionalista, no me gusta meterme en los asuntos internos de otros pueblos. Mucho bueno para criticar, ¿no? Puede llegar a causar problemas. Ustedes saben que a mí me gusta. O sea, mi tema central casi siempre es Cuba. Hay un poquito de Miami de vez en cuando porque aquí vivo y Miami está estrechamente vinculada a Cuba, para bien o para mal. Pero lo que sucede es que ha ocurrido lo siguiente. En estos momentos, derechistas cubanos y venezolanos andan muy cogiditos de la mano y van creando nuevos mitos con los cuales así llenar de contenido su propaganda agresiva en contra de los gobiernos populares en toda América Latina. Hacen esto al crear frentes reales y cibernéticos, juntando aquí y allá un poco de dinero, malas costumbres, porque no respetan las fronteras nacionales. No hay un respeto por los límites naturales entre un pueblo y el otro, entre un país y otro. Si esa es, por lo tanto, la situación, yo también voy a pronunciarme hoy. Porque, ¿por qué no? Tengo yo también derecho. En esta época donde la gente tiene que reclamar derechos, pues yo tengo derecho a condenar con toda claridad el terrorismo donde quiera que saque su cara fea y despiadada. Este grupo terrorista, que planeaba incluso hasta poner una bomba a la embajada de Cuba en Venezuela, está siendo glorificado desde Miami por gente que no cree en la democracia. Está siendo glorificado Óscar Pérez y los suyos por gente que no cree en el poder ciudadano ni en los derechos humanos. Ya es hora, damas y caballeros, de que se diga en voz alta que la derecha, llena de odio, no tiene moral para estar hablando de nuestros sagrados derechos humanos. Dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Derecha fascista. Siempre queriendo apropiarse de conceptos que ella no engendró,
robando ideales que ella en el fondo persigue y condena y trata de aniquilar. Sí, tú, derecha opresora, tú careces de amor al prójimo porque estás llena de racismo, de codicia, etc. Vienes ahora a hablarnos de derechos humanos cuando tú nunca te has ocupado ni un mínimo de averiguar cómo les va a los de abajo. Tú, que a los que carecen de todo y que te burlas de ellos y que cuando se rebelan no les perdonas ni una queja. Lamentablemente este señor, Óscar Pérez, ha perdido su vida en un choque armado contra el Estado. No sin antes asesinar a otros compatriotas suyos, porque eso sucedió. Esta es una desgracia provocada artificialmente, una pesadilla para las familias de las víctimas, creada por una derecha desalmada que fue incapaz de frenar las locuras de Óscar Pérez cuando este se robó un helicóptero. No lo regañaron, no lo ubicaron cuando tenían que haberlo hecho. No trataron de aconsejarle el bien cuando Óscar Pérez se puso a disparar en pleno vuelo contra edificios llenos de personas, llegando al colmo de arrojar hasta granadas sobre el Tribunal de Justicia de su propio país, ocupado por otros venezolanos igual que él. Bueno, mejores personas porque ellos no estaban tirando granadas. Nadie le aconsejó cordura al golpista inmaduro, pero ahora vienen a llorarlo en su hipocresía. Y son los mismos que se niegan al diálogo, que se niegan a la reconciliación y que hablan de derechos humanos. Como si los pueblos fuéramos tontos. Óscar Pérez tenía familia y ellos son quienes ahora pagan por su mala conducta. Son ellos quienes ahora sufren por causa de la decisión de Óscar Pérez de tomar el camino de las armas para imponer a los demás su voluntad a fuerza de golpe y violencia. Ese no es el camino. Quizás Óscar Pérez consideró que tenía derecho a retar al Estado de forma violenta o que estaba luchando por librar a Venezuela del comunismo. Ojo, Venezuela no es comunista. O de cualquier otro fantasma que agita cada día la propaganda de la derecha desde sus cómodas mansiones en Miami. Eso nunca se sabrá con suficiente claridad. Pero el caso es que usualmente quien agita y manipula desde la distancia no es el que pierde la vida. Quien desde lejos hace propaganda subversiva no arriesga el pellejo. La derecha cubanoamericana también lleva décadas incitando desde Miami a los cubanos en la isla para que realicen acciones violentas, para que hagan acciones sangrientas, acciones de terrorismo. No estás luchando por la libertad, entre comillas. Eres un terrorista. ¿Creen ustedes que Daesh, ISIS, se identifica a sí misma como lo que son? No. Mira, tú puedes hasta identificarte como un extinto dodo, te puedes identificar como un unicornio, pero eres lo que eres, un terrorista, y punto. La lógica es que solo a través de una guerra civil o de un desorden mayor que cause muertes puede provocarse la caída del régimen cubano. Y por eso se insiste siempre en esa salida violenta, a pesar de que después de décadas no ha dado ningún resultado, excepto marginar más aún a la comunidad de Miami con los de la isla. Incluso cuando esa derecha trata de engañar al vestirse de cordero y esconde sus colmillos, depredadores, para declararse pacifista y demás cosas que no son. Cuando se pone a hablar de derechos humanos y de cosas bonitas, eso no le dura mucho. La mentira es difícil de sostenerla, de forma creíble. Se le sale la cola del lobo por debajo de sus disfraces. Y ahí tenemos a la oposición en Cuba. Todos los disidentes tienen su panfleto a favor de la libertad, de los derechos humanos y sirven a la vez como perfecto ejemplo de que es tan solo un maquillaje político, como sospechan que es lo correcto del momento. Hipócritamente repiten los eslogans más aceptados por el mundo occidental, pero a la vez no pueden ocultar sus uñas. Cuando algunos disidentes se atreven a robar la agenda de la reconciliación, que es propia de nuestra izquierda light, no demoran en pedirle a los cubanos de la isla que se rebelen para que se opongan al poder popular. O sea, a ellos mismos. Y todo adulto sabe que una sublevación popular significa muerte real de nuestros compatriotas, de nuestros vecinos, de nuestros familiares. La extrema derecha local se rasga las vestiduras por la muerte de Óscar Pérez en Venezuela y lo declara mártir de la libertad. Capaz que quieran pronto nombrar hasta alguna calle o un parque público de Hialeah en su honor, a pesar de que el actor se volvió un terrorista, y no dudo que la presión del grupo lo haya desequilibrado un poco.
Y nuestra derecha sabe muy bien, aquí la local de Miami sabe muy bien que esas acciones de Óscar Pérez no serían toleradas en Estados Unidos. Sería liquidado de forma aplastante. Y sin duda alguna, aunque sean grandes activistas en las redes sociales y muchos likes y mucha popularidad, muchas vistas y muchos corazoncitos por algunos irresponsables, el que se conduce como terrorista en Estados Unidos no vive para terminar el cuento, no puede contarlo. Pero de todas formas se están celebrando las acciones estas horribles de Óscar Pérez, como si hubiese sido alguien a seguir, un role model para la juventud. No. ¿Qué escala de valores es esa? Óscar Pérez desde un principio fue una cosa fabricada para promover un golpe de Estado, y por eso se le hizo una película donde actuaba de policía bueno, luchaba contra el crimen. Lo que querían era presentar una especie de Rambo ficticio para manipular a la gente que ya está harta de la delincuencia en Caracas. Se le presionó y alentó para que lo hiciera en la vida real y de la ficción trasladara la rebelión contra el Estado, pero como es natural, ese camino de violencia terminó con un final triste y lamentable, porque en la vida real nuestras acciones tienen consecuencias y hay que valorar la vida humana por encima incluso de la política. Y les aseguro que si ellos hubiesen detonado una bomba en la embajada cubana, habrían muertos inocentes. ¿Cómo pueden algunos cubanos sentirse tan alejados de sus compatriotas que se identifican con ese terrorista? Lo mismo sucede con Posada Carriles y Orlando Bosch y ya conocemos esto. Confundiendo el personaje ficticio con el real, se pensaba hacer de Óscar Pérez exactamente lo que se hizo, un mártir de la derecha. Todo muy artificial y también trágico. Esa es la verdad. En total desprecio por las masas chavistas, por la inteligencia del pueblo venezolano, se construyó ese mito desde una derecha que sueña con agitar a las masas, que sueña manipularlas, crearles un ambiente de violencia generalizadas, de saqueos, de caos, para que ellos mismos supliquen a que regrese la extrema derecha al poder. Se le ocurrió crear un mito que terminó costándole la vida a Óscar Pérez. Quien mató a este hombre no fue el Estado venezolano, sino la enorme presión psicológica que pusieron sobre este sujeto tan vulnerable y manipulable que llegó a creerse el personaje que estaba representando a un grado tan extremo que su grupo ya planeaba poner un coche bomba en la embajada cubana en Caracas y disparaban contra las fuerzas del orden en vez de negociar sin trucos. Ahora lo lloran en vez de haberle cuidado la vida y no alentarlo en ese camino de violencia y de muerte. Lo mismo pasó con Orlando Zapata en Cuba, que murió en una huelga de hambre, estimulada y apoyada descaradamente desde Miami. Luego le lloraron ruidosamente por todos los medios de comunicación, pero ningún programa de televisión va a regresar a Zapata, ni a Óscar Pérez a la vida. Es mejor evitar que lamentar. Cubano, que no lo hagan en tu nombre. No permitas que introduzcan la violencia política en tu nombre, los que pretenden dominarte desde la derecha, despiadada. Nuestra derecha está desesperada por verte caer. La oposición cubana-venezolana contrarrevolucionaria no te perdona, cubano, haber apostado contra ellos con tanta autonomía. ¿Quién eras tú para acabarles a ellos el negocio y la fiesta, Yo sé lo que tú eras. Tú eras un cubano honorable. Y lo seguirás siendo, porque tú sabes cuáles son tus derechos y tus responsabilidades. Sigue resistiendo, sigue estudiando la manera de seguir adelante por cuenta propia, sin excluir a nadie y sin caer en extremismos de derecha o de izquierda, por nuestro propio bien. No confíes en una disidencia que ya tiene salario para crear con trucos de propaganda una pesadilla real en tus barrios, en tus calles y en tu país. La disidencia quiere facilitar la cómoda intervención de los extraños y eso sería una humillación terrible y costosa. Pero de eso nada, que Cuba tiene un maravilloso futuro por los caminos de la fraternidad, del diálogo, del amor. Recuerda que te quiero moderno. You take care now. And be sure to come back to dear old WRMI, la emisora más potente de onda corta del hemisferio occidental. Hasta la próxima, queridos oyentes míos.